Hola, hola, bienvenidos a nuestra clase virtual. Soy el profesor Carlos Vargas Rodríguez, encargado del curso de razonamiento matemático. ¿Cómo les va, mis queridos alumnos? Soy el profesor Carlos Vargas Rodríguez y vamos a iniciar otro tema correspondiente al curso de razonamiento matemático y es sucesiones aritméticas y geométricas. Pero antes de iniciar el curso vamos a mencionarles la frase del capítulo. Dice así: nunca se logra nada sin entusiasmo. ¿Qué significa, jóvenes? Que ustedes, para que logren conseguir las cosas, tienen que ponerle ganas. Sin las ganas, chicos, no se puede conseguir absolutamente nada. Es por ello lo importante, chicos, de esta frase. Entonces, primeramente vamos a plantear cuáles son los objetivos de la sesión. Obviamente, chicos, ya hicimos lo que es sucesiones aritméticas, geométricas, alfanuméricas, todo ello. Ahora lo que vamos a hacer es series aritméticas y geométricas. Ustedes van a aprender cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie. Más aún, van a aprender lo que es los criterios o las formulitas, cómo nos van a permitir calcular la suma de una serie aritmética, de una serie geométrica. Y obviamente que ustedes cómo van a demostrar esto en los ejercicios, en las tareas que vamos a dejar. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a lo primero de lo primero. Series aritméticas y geométricas. ¿Qué es una serie, jóvenes? Es la adición indicada de los términos de una sucesión aritmética. A ver, profesor, ¿a qué se refiere con una sucesión? Sucesión es esto, jóvenes. Por ejemplo, yo tengo el numerito 2, punto y coma, 6, punto y coma, 10. Ajá, ya van entendiendo, ¿verdad? A ver. 6, 10, 14. Si yo te pregunto cuál es el numerito que falta, tú me dirás, profesor, el que continúa es la secuencia es más 4, más 4, más 4. Obviamente que más 4 aquí será 18. Eso es una sucesión, en este caso aritmética, que cumple un orden. Puede ser decreciente, puede ser creciente o también puede ser decreciente, ¿de acuerdo? En cambio, la serie aritmética, jóvenes, la serie aritmética ya no es así, sino la serie aritmética, perdón, es esta la representación. 2 más 4, ajá, más 10, perdón, esto era 6, ahora sí, más 6, más 10, más 14, y así sucesivamente, jóvenes, y así sucesivamente. Esto es una serie aritmética donde obviamente que cumple una ley de formación que puede ser creciente o decreciente, pero que además ya no te pide qué número continúa, sino lo que te va a pedir cuál es la suma de esa serie aritmética. Muy bien, y como dice acá en la teoría, para calcular el valor de una serie aritmética emplearemos la siguiente relación. Profesor, ¿cuál es la relación que voy a emplear? Esta es la formulita general, jóvenes. La suma va a ser igual al término 1 más el término enésimo sobre 2 multiplicado por n. Esto ustedes ya saben esa relación, ¿verdad? Que este 1, primer término, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer, chiquitos, que yo quiero sumar desde aquí hasta acá nada más. Entonces, ¿quién será el término 1? Profesor, el término 1 es 2. ¿Quién es el término enésimo? En este caso el enésimo es el último término. 14 sobre 2 multiplicado por n. Pero profesor, ¿qué es n? N es el número de términos, eso ustedes ya conocen muy bien. ¿Cuántos términos hay desde el 2 hasta el 14? Profesor, hay 4. Excelente. Entonces, aplícalo. 14 más 2 es 16. Entre 2 es a 8. 8 por 4, 32. ¿Ven? Y si ustedes suman de manera directa, se darán cuenta que hay 32 la suma. Muy bien, chicos.
Eso es una serie aritmética. Entonces vamos a empezar con lo que corresponde a una serie geométrica. Es la relación indicada de los términos de una sucesión geométrica. Lo mismo, si existe una serie aritmética hay una serie geométrica. Y si existe una sucesión aritmética también hay una sucesión geométrica. Como profesor, así por ejemplo, 2, 4, 8, 16 y te dicen acá qué numerito falta. Continúa. Ah, profesor, como es geométrica, recuerda que la razón se encuentra dividiendo, multiplicando. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, ¿cuánto será? 32. Qué lindo. Eso es una sucesión geométrica. En cambio, una serie geométrica, profesor, es lo mismo. Así, 2 más 4 más 8 más 16 y así sucesivamente. Lo mismo, existe una secuencia, una ley de formación, profesor, por 2, perdón, por 2, por 2, por 2. ¿Sí? Y esto sigue, ¿cierto? Entonces, para yo aplicar, jóvenes, la suma en una serie, la serie geométrica se divide en serie geométrica finita y serie geométrica infinita. ¿Qué significa finita? Obviamente que tiene fin, pero infinita no tiene fin. ¿Y cuándo es infinita? Cuando es decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, para aplicar aplicamos la siguiente, para resolver una serie geométrica infinita se aplica la siguiente fórmula. ¿Cuál, profesor? Esta es la que usted observa acá. Término 1, término 2 más término 3, la suma que va a ser igual al término 1 multiplicado por q a la n menos 1 sobre q menos 1. Profesor, no entiendo qué es eso. Es esto lo que estoy explicando. Término 1 más término 2 más término 3 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta el final que habrá un término de lugar enésimo, donde T1 es el término de lugar 1, Tn término de lugar n. ¿Cuántos términos hay? Ah, la cantidad de términos me indica el numerito que aparece acá. En este caso hay n términos. ¿Y cuál es la fórmula, profesor? La fórmula es así. El término 1, a ver, antes de eso, perdón, me faltaba algo. Que existe una razón acá, ¿verdad? La razón geométrica, o sea, por q. Aquí por q. Y así sucesivamente, hasta el último que es por q. En todos los casos se repite, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál será la formulita, chiquitos? La formulita será, la suma va a ser igual a el primer término que va a multiplicar a q, que es la razón, elevado al número de términos menos 1, sobre q menos 1. ¿Estamos bien? Listo. Esa es la formulita que usted va a aplicar para encontrar la suma en una serie geométrica finita. Y cuando hablo, jóvenes, de una serie geométrica infinita, es aquella que tiene una cantidad muy bien, y ahora vamos a ver el caso de una serie geométrica infinita. Como les mencionaba, es aquella que tiene una cantidad ilimitada de términos. Solo se puede calcular el valor de la serie geométrica si estas son convergentes. ¿Qué significa esto? A ver, chicos, aquí está. Me dice término 1 multiplicado por la razón me da el término 2. Término 2 multiplicado por la razón me da el término 3 y así sucesivamente. Es decreciente, ¿de acuerdo? Donde la suma es el primer término sobre 1 menos la razón. A ver, profesor, vamos a hacer un ejemplito, ¿les parece? A ver, profesor, un ejemplo. Miren. Tengo, por ejemplo, el número 6 más... perdón, 6 más 2 más 2 tercios, más 1 tercio, perdón,
más un noveno más 1 sobre 27 y así sucesivamente. Sigue al infinito, al más infinito. ¿De acuerdo? Ah, ya, profesor, ¿cuál es la suma? Recuerden, vamos a empezar a dar valores. Él es el primer término. ¿De acuerdo? Él es el término 1. Profesor, ¿qué más? ¿Quién es la razón? Voy a cambiarle de posición esto. Voy a poner arriba mejor. Este es el término 1. Profesor, luego, ¿cuánto vale la razón? ¿Cuánto debo de multiplicarlo a 6 para que me dé 2? ¿Por un tercio, sí o no? Claro. ¿Cuánto hay que multiplicar, a ver, a 2 para que me dé? Ah, no. Aquí está mal, profesorcito de mi alma. Usted se ha equivocado. Aquí debe ser 2 tercios. Ahora sí. ¿Cuánto hay que multiplicar un tercio? Ahora sí, 2 novenos, 2 sobre 27. Ahora sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Un tercio. 2 por un tercio me da 2 tercios. 2 tercios por un tercio me da 2 novenos. 2 novenos por un tercio me da, en todos los casos se cumple, ¿verdad? Entonces, ya está. Eso lo voy a reemplazar acá, simplemente. Muy bien, entonces la suma infinita que va a ser igual al primer término sobre 1 menos Q. Profesor, ¿cuánto es el término 1? El término 1 vale 6. 1 menos la razón. ¿La razón cuánto vale? Un tercio. Un tercio. Listo. 3 por 1, 3. 3 menos 1, 2. 6 sobre 2 tercios. Medios por medios, extremos por extremos. 2 por 1, 2. 6 por 3, 18. Entre 2, 9. Las sumas de esto saldría 9. Este es un aproximado. ¿De acuerdo? Donde jóvenes, no olviden esto. Aquí está. T1, ¿qué viene a ser? El primer término. Q, la razón geométrica. Y Q, tiene la Q, que es la razón, va a ser mayor a 0, pero menor o igual a 1. ¿Qué significa? Que es una fracción. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a continuar con lo concerniente a serie aritmética de orden superior. Esto lo voy a hablar a grandes rasgos, nada más chiquitos. Lo estoy tocando porque está en el libro, pero es un tema un poco para grados superiores, más para academias, ¿de acuerdo? ¿A qué se llama serie de orden superior, jóvenes? Es cuando yo voy a aplicar un criterio para series de manera general, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a hacer con ustedes es, por ejemplo, una serie de primer grado. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita es serie de primer grado. ¿Por qué? Porque en la primera fila tú encuentras la razón. Pero ¿qué pasa cuando no encuentras la razón en la primera fila? Ya entras a una de ecuación de segundo grado. ¿Cómo es el caso que te voy a explicar acá? Mira, tienes el término 1, el término 2, término 3, término 4. Eso es tu serie, ¿de acuerdo? Entonces, tú sumas por 1. Perdón, a T1 lo sumas M1 te da T2, a T2 lo sumas M2 te da T3, a T3 le sumas M3 te da T4 y así, pero estos números no son lo mismo, recuerda, para que sea razón tiene que ser lo mismo. Entonces, como no lo encuentro en la segunda fila, voy a la tercera, ahora sí, acá sí encuentro. Entonces, esto es una sucesión, esta es una ecuación de orden superior, en este caso de segundo grado. Profesor, ¿y cómo encuentro los valores? Ya, ese es el tema de ahora. Miren, chiquitos, a grandes rasgos, la manera como encontrar el término enésimo nada más les voy a enseñar. A ver, profesor, tengo así, término 1 va a ser más, perdón, punto, término 2, a ver, disculpen, ahora sí. Término 1, término 2, término 3 y así sucesivamente. ¿Está bien? Término 4 hasta el término enésimo. Muy bien, entonces yo voy a sumar la primera fila, sumo A1, sumo A2, sumo A3, sumo A4, pero estos números no son razón, entonces la razón recién encuentro acá en la segunda fila. Digo R, R, R. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Haces una rayita acá y haces lo siguiente.
acá, chicos. A ver, perdón. Ahí está. Listo. Aquí. Este es R. Esto es A sub 0. Y esto es T sub 0. O sea, T sub 0 lo sumo a sub 0 me da T1. A sub 0 lo sumo R me da A sub 2. Entonces, ¿qué se cumple? El objetivo es encontrar esto. Esta es la ley de formación, la ecuación de segundo grado, que es A por N al cuadrado más BN más C. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es saber A. Aquí es igual a. Empiezo con A. A, 2 veces A es igual al radio. Al radio, perdón, digo, a la constante R, que es la razón aritmética. ¿Está bien? Entonces, A más B es A sub 0. Y T sub 0 es igual a C. Muy bien, chiquitos. Eso es lo primero que tienen que saber. Luego vienen unas fórmulas de combinación, nada más. ¿A qué? Con esto, ¿qué encontramos? El término enésimo, el término del lugar n, ¿de acuerdo? Y para aplicar la suma, obviamente que ya puedes aplicar las diferentes formulitas que existen para aplicar suma, por ejemplo, de números elevados al cuadrado, de números primos, para sumar números pares elevados al cuadrado y así sucesivamente. Muy bien, chicos, hasta acá la primera parte del tutorial. Los espero en el siguiente, que es continuación del mismo.